¿Qué pasaría si la realidad no fuera tan sólida como creemos? Si millones de pensamientos, emociones y miedos pudieran acumularse, esperando el momento exacto para manifestarse. A veces no es una persona la que imagina algo, es una ciudad entera, un país, una generación completa. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es si algo va a pasar, sino cómo y cuándo. A lo largo de la historia, distintas culturas han sostenido una idea inquietante. La mente humana no opera de forma aislada. Pensamos juntos, sentimos juntos y, de alguna forma, construimos significados compartidos que parecen tener vida propia. No se trata solo de creencias individuales, sino de campos invisibles creados por la repetición, la atención y la emoción colectiva. Ideas que se fortalecen cuantas más personas las alimentan, las repiten o las temen. Filósofos, psicólogos, místicos y científicos han explorado esta posibilidad desde distintos ángulos. Algunos hablaron de símbolos que se repiten a lo largo de la historia. Otros, de un inconsciente compartido que atraviesa generaciones. Otros más, de entidades mentales que nacen cuando una idea es pensada demasiadas veces. Lo inquietante es que muchas de estas teorías coinciden, aunque nunca se hayan puesto de acuerdo. En varias tradiciones esotéricas aparece un mismo concepto con distintos nombres. Los egregores se describen como formas creadas por la mente colectiva. No son personas, no son dioses en el sentido clásico. Son concentraciones de pensamiento, emoción y símbolo que emergen cuando una idea deja de pertenecer a un individuo y pasa a ser compartida por muchos. Un egregor nace cuando una idea se repite, se ritualiza y se carga emocionalmente. No basta con pensarla una vez. Debe recordarse, comentarse, temerse o venerarse durante años. Una nación, una religión, una ideología, incluso una ciudad pueden generar su propio egregor. No porque alguien lo decida conscientemente, sino porque miles o millones de personas enfocan su atención en los mismos símbolos, los mismos relatos, las mismas heridas o esperanzas. Con el tiempo, esas ideas comienzan a comportarse como algo más que simples conceptos. Influyen en decisiones colectivas, moldean conductas, condicionan la forma en que una sociedad interpreta lo que le ocurre. Algo similar ocurre con las llamadas tulpas, descritas originalmente en tradiciones orientales. Se habla de entidades mentales creadas por la visualización intensa y sostenida. No surgen de manera espontánea, sino a través de una atención prolongada y deliberada. Al principio son solo ideas, imágenes mentales, construcciones imaginadas, pero con el tiempo, según estos relatos, parecen adquirir autonomía, como si la mente que las creó dejara de controlarlas por completo, como si algo empezara a responder desde ese espacio invisible, donde la atención se acumula. Carl Jung abordó esta cuestión desde otro ángulo. No hablaba de egregores como entidades externas, sino de arquetipos, formas universales, que emergen del inconsciente colectivo, patrones que se repiten en mitos, sueños y religiones, sin que las personas se conozcan entre sí. Historias similares, que aparecen en culturas separadas por siglos y continentes, como si todos accedieran al mismo depósito simbólico. Jung observó que cuando un arquetipo se activa con suficiente fuerza, comienza a influir en el comportamiento humano, no de forma directa, sino a través de emociones, impulsos y decisiones que parecen surgir de manera natural. Y cuando muchas personas reaccionan al mismo arquetipo al mismo tiempo, la historia parece moverse en una dirección específica. Jacobo Greenberg fue más lejos. Propuso que la realidad que percibimos es una especie de entramado informacional, un campo sensible que se deforma según la atención y la coherencia de la conciencia. Desde esa perspectiva, la mente no solo interpreta la realidad, participa en su estructura, no la crea de la nada,
pero sí puede inclinarla, moldearla, tensarla. Y cuando millones de mentes se sincronizan, aunque sea sin darse cuenta, algo cambia en el fondo del escenario. Hay momentos en los que esta idea se vuelve difícil de ignorar. Momentos en los que la coincidencia parece insistir demasiado. En México, el 19 de septiembre de 1985, ocurrió un terremoto que marcó a toda una generación, no solo por su magnitud, sino por la huella emocional que dejó en la memoria colectiva. 32 años después, el mismo día, otro sismo sacudió el país. Y 5 años más tarde, nuevamente el 19 de septiembre, volvió a suceder. No es el fenómeno geológico lo que inquieta. La Tierra tiembla desde antes de que existan humanos. Lo inquietante es la carga simbólica, la fecha, la expectativa, la memoria colectiva, que se activa cada vez que el calendario se acerca a ese punto. Cada año, durante décadas, millones de personas recordaron ese día, con miedo, con tensión, con una atención especial puesta en el cuerpo y en el entorno. Simulacros, sirenas, imágenes repetidas, una y otra vez, se reviven y se anticipan. La mente colectiva no olvidó. Algunos sostienen que la repetición convirtió la fecha en un símbolo activo, un punto de atención cargado emocionalmente, un nodo donde convergen recuerdos, temores y expectativas compartidas, no como causa directa, sino como un campo preparado, como si la realidad, al pasar por ese punto, encontrara un terreno ya tensionado. Desde esta mirada, los eventos no surgen solo por fuerzas físicas, sino por la interacción entre lo material y lo simbólico. Esta idea no es exclusiva de la psicología o el esoterismo moderno. Aparece con distintos nombres y símbolos, desde los primeros sistemas de creencias. En religiones antiguas, los dioses existen mientras son recordados, mientras reciben atención, ofrendas, oraciones, mientras ocupan un lugar activo en la mente de quienes los invocan. En algunas corrientes místicas, se dice que las divinidades se fortalecen con la fe y se debilitan cuando dejan de ser nombradas, no porque desaparezcan, sino porque pierden presencia en el campo simbólico compartido. En el budismo, la realidad es vista como una proyección condicionada por la mente. Lo que se percibe depende de cómo se observa, de la atención que se sostiene y del significado que se le atribuye. En el hermetismo, el universo es mental. La materia no es algo separado de la conciencia, sino una de sus expresiones posibles, incluso en el mundo moderno. Cuando una idea es compartida por suficientes mentes, empieza a comportarse como algo real. Influye en decisiones, genera emociones, moldea conductas, muchas veces sin que las personas sean conscientes de ello. Tal vez los egregores no caminan entre nosotros, pero sí se manifiestan en tendencias, en crisis, en movimientos históricos que parecen seguir una lógica propia. Tal vez las tulpas no hablan, pero sí empujan narrativas que se repiten, se amplifican y se imponen. Vivimos creyendo que nuestros pensamientos son privados, que se disuelven al instante. Pero, ¿y si algunos no lo hacen? ¿Y si ciertos pensamientos se quedan, se acumulan, se organizan? La historia humana podría no ser solo una secuencia de hechos, sino el reflejo de ideas que maduraron durante años en silencio. Quizá no todo lo que ocurre nace en la mente colectiva, pero tal vez nada ocurre completamente fuera de ella. Y si eso es así, entonces la pregunta final no es ¿qué estamos pensando ahora?, sino ¿qué estamos construyendo juntos, sin darnos cuenta? Las ideas solo sobreviven cuando alguien vuelve a ellas. Si quieres que esta siga existiendo, suscríbete y deja un like.